Hola, buenas. Vamos a comenzar esta sesión destinada a la conducción autónoma. Lo primero de nada es presentarme. Mi nombre es Eva Pañero. Soy responsable de sistemas avanzados de ayuda a la conducción en Centro Zaragoza. Centro Zaragoza es un instituto de investigación sobre vehículos destinado principalmente a investigar para reducir las víctimas mortales y los daños materiales derivados de los accidentes de tráfico. Pertenecemos a las 19 principales aseguradoras situadas en España y en Portugal. Es un poquito para que conozcáis el centro, ¿de acuerdo? La jornada de hoy me gustaría que versara sobre tres pilares fundamentales, tres pilares que son necesarios y que estén suficientemente asentados y solventados para que el vehículo autónomo sea una realidad en nuestras carreteras. El primero de estos pilares es contar con una tecnología adecuada. Si contamos con una tecnología adecuada, un hardware y un software suficientemente desarrollado, será posible que los vehículos autónomos estén en nuestras carreteras en un futuro inminente. Lo siguiente es contar con unas leyes de circulación que permitan estar acordes con estos vehículos autónomos y que permitan la circulación de los mismos en las carreteras. Hablaremos también sobre este pilar que también es muy importante de la conducción autónoma. Por último, hablar de un nivel de seguridad. Es necesario que el vehículo autónomo tenga un nivel de seguridad igual o superior a la de un humano conduciendo. Si esto no es así, nadie nos vamos a sentir seguros yendo dentro de un vehículo autónomo. Hace escasos 3 meses, Elon Musk dijo que le sorprendería si no lográramos la conducción autónoma total más segura que la humana. Esto lo dijo que sería posible a partir de este año 2022. Al final de esta jornada me gustaría que analizarais vosotros si creéis que las palabras de Elon Musk son ciertas o no. Él es el fundador de Tesla, SpaceX, entre otras empresas. Me gustaría que al final de esta jornada decidierais vosotros si es cierto o simplemente es mera propaganda de sus compañías. Me gustaría linkar un poquito la historia del vehículo autónomo para que veáis que no es que haya aparecido un chic mágico a la vuelta de la esquina y que en un futuro inminente vamos a tener vehículos autónomos circulando por nuestras carreteras, sino que esto es una idea que los fabricantes tienen desde hace bastante tiempo. Para ello me gustaría empezar con lo que fue la feria de Motorama en 1956, unos cuantos años después de la Segunda Guerra Mundial. El fabricante GM hizo un vídeo muy futurista en el que explicaba cómo veían ellos el futuro de la automoción 20 años después, en 1976. En ese vídeo tan futurista aparecían pantallas grandes de infoentretenimiento, vemos aquí a un conductor feliz que no está realmente conduciendo, sino que está disfrutando de la conducción autónoma llamada autopilot. Y vemos un vehículo muy futurista. Creo que este vídeo es el primer fabricante que demostró la posibilidad de la conducción autónoma, o por lo menos su intención, dado que muchos de los productos que se presentaban en ese vídeo tan futurista ya los encontramos en los vehículos que tenemos ahora. Por ejemplo, la pantalla de infoentretenimiento que tenemos en nuestro vehículo, el control por voz, un navegador por GPS, como el parecido al que tenemos ahora, y por supuesto la conducción autónoma. Europa no es uno de los países que más está trabajando en materia de conducción autónoma. Nos sacan la delantera los países, nos saca la delantera América, ¿de acuerdo? Porque hay muchas startups, Silicon Valley, y están invirtiendo e investigando mucho en esa materia. Sin embargo, en el año 1887, los fabricantes alemanes presionaron mucho en la Unión Europea para investigar en materia de conducción autónoma, y por ello surgió el proyecto Eureka Prometheus. Es un proyecto que contó con un presupuesto europeo de 750 millones y consiguieron un gran logro, que fue prácticamente hacer 1.000 kilómetros sin conductor, alcanzando picos de velocidad de hasta 60 kilómetros hora. Lo que se hizo fue dotar a una Mercedes-Benz, como la que veis en la fotografía, de un montón de sensores. Entre ellos contaba con una cámara en la luna parabrisas. Esa cámara grababa las líneas de la carretera y es la que marcó lo que hoy conocemos como el mantenimiento de carril, el sistema ADAS. ¿Vale? Sentó las bases para ese desarrollo.
Ha habido otros hitos importantes, por ejemplo, el proyecto BISLAB consiguió entre la Universidad de Milán y Shanghái conducir esa furgoneta tan particular como la que veis aquí, prácticamente sin ayuda humana, ¿de acuerdo? Y otro hito importante fue que en Nevada en el año 2012 ese estado estableció que era posible la conducción autónoma, lo que hizo Google, ahora Waymo, soltar millones de vehículos, no millones, pero unos cuantos, de vehículos de conducción autónoma para que se pusieran a rodar y empezaran, lo que digamos, a aprender, ¿vale? A reconocer el entorno y a saber responder ante las situaciones que aparecen en la conducción, ¿de acuerdo? Por último, la conducción autónoma no son todo éxitos, también hay fracasos. Fueron dos, los que os voy a mostrar aquí, muy sonados, que hicieron que se parara el tema de la conducción autónoma. El primero de ellos es Uber Autónomo, que fue el primer atropello mortal. Un coche autónomo conducido con un conductor de control atropelló a un ciclista que cruzaba transversalmente. Este fallo fue derivado, entre otras cosas, del software con el que contaba el conductor, el vehículo autónomo. Después os explicaré un poquito en qué consistió este fallo. Por otro lado están los Teslas. Fueron muy famosos, que hubo unas cuantas muertes, unos cuantos accidentes que salió mucho en prensa. En este caso, la autoría, digamos, del accidente no está claro, porque Tesla no es un vehículo 100% autónomo, es un vehículo con un nivel 2. Esto implica que el conductor tenga que ser en todo momento responsable de la conducción. En muchos de estos casos y estos accidentes, lo que hacía el conductor era poner el autopilot y no prestar atención, cosa que no se debe hacer de acuerdo como dice el manual del fabricante. Esto me enlaza al siguiente punto, que son los niveles de conducción autónoma. Probablemente ya habréis visto millones de estas tablas en las que la Sociedad de Ingenieros Automotrices explicaba los niveles de autonomía de un vehículo. Esta tabla se hizo con el propósito de explicar hasta dónde se pretende llegar con el tema de la conducción autónoma, pasando desde un nivel 0, donde el automóvil no hace absolutamente nada, nosotros tenemos el 100% del control del vehículo, y un nivel 5, donde el vehículo conduce solo. La típica imagen que tenemos de nosotros leyendo un libro y yendo de un sitio A a B, porque el vehículo hace todo, sin nosotros intervenir absolutamente nada. Para saber hasta dónde llegamos, en la conducción autónoma se establecieron una serie de niveles intermedios que ahora os voy a explicar desde otro punto de vista distinto, viendo dónde estamos y qué startups o fabricantes hasta qué nivel han llegado, ¿de acuerdo? Pero antes de ello es necesario aclarar una serie de términos, ¿vale? Para que lo entendamos mejor. A día de hoy, los vehículos se venden con 360 grados de sensores en torno a ellos. Cámaras, lidares, radares. Estos sensores se utilizan para los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que son sistemas que asisten a los conductores en caso de que ellos no controlen el vehículo. Por ejemplo, en caso de un accidente inminente, pues hay ciertos sistemas ADAS que evitan que se produzca una colisión, por ejemplo, mortal. Estos siempre asisten al conductor en caso de que ellos no hagan nada. Y estos sistemas ADAS son los niveles más bajos de la autonomía que os he mostrado antes. Son los primeros pasos que están dando los fabricantes hacia la conducción autónoma. ¿De acuerdo? Para entender qué es un vehículo autónomo, tenemos que saber qué esperamos exactamente cuando se dice que un vehículo es autónomo. Hay dos puntos importantes. Uno es el nivel de atención. No es lo mismo que tengamos que estar constantemente sujetando el volante y controlando lo que hace el vehículo para que, salvo en situaciones excepcionales como los sistemas ADAS en las que nosotros no hagamos nada, ellos actúen, o estar como el señor de la figura leyendo un libro. Entre ese espectro hay muchos grados de autonomía. En concreto hay 5 grados de autonomía. ¿De acuerdo? El siguiente es el control. Es importante saber quién tiene el control del vehículo. No es lo mismo que tengamos que estar sujetando el volante, pedales, aceleradores continuamente, o bien que nos podamos sentar en la parte de atrás o que ni siquiera tengamos un volante o unos pedales, porque en el vehículo hipotético del futuro ese es lo que se pretende, que no existan unos volantes y un pedal, porque el humano no va a hacer nada, no va a contribuir a esa conducción. Entre esos dos puntos extremos existen mucho campo, ¿de acuerdo? Dentro del control hay que explicar una serie de acciones que puede ir tomando el vehículo para ir ganando autonomía. ¿De acuerdo? Os las explicamos para así poder entender mejor los grados de autonomía. Existe un primer punto que es el control lateral del vehículo. Básicamente es que es el volante, es seguir la trayectoria, ¿de acuerdo?, de una curva, de una carretera sinuosa. El control del vehículo o del volante lo puede hacer bien el conductor o bien lo puede hacer el vehículo.
Otro punto importante es el control longitudinal, la aceleración y la frenada. ¿Quién frena y quién acelera el vehículo? Lo puede hacer el conductor, lo puede hacer el vehículo, igual que antes. A medida que vamos aumentando la automatización, habrá otras tareas que hacemos durante la conducción que van tomándola o va automatizándose y tomando el poder, digamos, el vehículo. Por ejemplo, la detección de objetos y la respuesta. Detectar objetos y eventos es ver cualquier situación que ocurre en el entorno de la conducción, un peatón cruzando un paso de peatones, un semáforo en rojo, y la respuesta es hacer la acción correcta en esa situación, tal y como hacemos cada día. Si pasa un peatón y cruza una carretera, nosotros tenemos que frenar el vehículo. Esa es nuestra respuesta y eso es lo que esperamos que haga el vehículo autónomo. Por supuesto, hay otra cosa importante que es la planificación del viaje. Es importante llegar al destino, saber dónde está, de dónde partimos y, por supuesto, este se puede alterar a medida que pues aparecen obras, carreteras cortadas, hay un accidente, una ambulancia. Entonces es necesario saber planificar el viaje correctamente y saber llegar a nuestro destino. El último punto, bueno, he resaltado el punto 2.3, la detección de objetos y respuesta, porque este es la parte más importante para llegar a ese hipotético vehículo autónomo. ¿De acuerdo? Es importante en el sentido de que es la parte que más dificultades se tiene a la hora de detectar objetos y dar una respuesta correcta. La conducción es muy compleja y se ha de tener en cuenta muchísimas variables, muchísimas situaciones y hay que programar al vehículo para dotarlo de inteligencia y que sepa responder en todo momento ante esas situaciones que nos pasan día a día en la conducción. Por último, para que nuestro vehículo autónomo sea 100% completo, hay una serie de cosas que hacemos inherentes al ser humano mientras conducimos. Por ejemplo, poner los intermitentes, interactuar con otros conductores. Si nuestro destino final es estar leyendo un libro tranquilamente, toda esta serie de acciones que hacemos habitualmente las tiene que hacer el vehículo autónomo. Y en ese momento también tendrá que adquirir la capacidad de hacerlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Explicado todo en los niveles de atención y los niveles de control, vamos a estudiar otra vez la tabla que os he presentado con los niveles de autonomía. Existe un nivel cero donde la asistencia del conductor es absolutamente nula. Son los vehículos base sobre los que partimos y sobre los que conducimos todos nosotros. Aumentando el nivel de autonomía aparece el nivel 1. En estos casos, el vehículo asisten al conductor solo con el control lateral o el control longitudinal. Recordemos, control lateral es controlar el volante y el control longitudinal controlar pedales y freno. En el mercado ya tenemos varios ejemplos de nivel 1. Por ejemplo, el control adaptativo de crucero. Es un sistema ADAS que lo que hace es mantener la distancia correcta a una velocidad fijada con el vehículo anterior. ¿Qué hacemos en este caso? Pues el control que se realiza es control longitudinal, porque el vehículo acelera o frena de acuerdo a la distancia prefijada. En el caso del mantenimiento de carril, lo que se hace el vehículo es controlar el volante, nos mantiene dentro de las líneas del carril. En ambos casos solo realiza un control, el lateral o el longitudinal. Los dos a la vez no los realiza en este nivel. Pasando al nivel de autonomía 2, lo que hacemos es aumentar el nivel de asistencia. El vehículo o el sistema que lleve incorporado controla tanto lateral como longitudinalmente en determinados escenarios, en determinadas situaciones. Tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el Tesla Autopilot. Este vehículo es capaz de controlar el volante, el pedal y el freno, acelerador y freno, sin la intervención humana en determinadas situaciones. El Nissan ProPilot Acid es otro buen ejemplo de este nivel de autonomía 2. Nivel 1 y 2 son niveles que encontramos en el mercado disponibles y que ya están en nuestras carreteras. Aumentamos el nivel de autonomía. Lo que hacemos es que el vehículo pase a controlar más situaciones. En este caso, realiza el control lateral, recordemos, volante, control longitudinal, acelerador y freno, y empieza a detectar objetos y dar respuesta, como puede ser, por ejemplo, pues ve un semáforo y frena, solo en determinados escenarios. El primer sistema de este tipo, nivel 3, que apareció en el mercado fue el Traffic Jam Pilot. Se quiso implementar en el Audi A8 sedán. Aunque Audi afirmó que la tecnología estaba completamente desarrollada, finalmente fue abortado y no se implementó en ninguno de los vehículos que se vendió, porque dijo que las leyes no le permitían implementar este tipo de asistencia en la conducción y por lo tanto no podía utilizarlo en carreteras.
Este nivel es un tanto controversico. ¿Por qué es controversico? Porque solo es factible en escenarios muy controlados. Además, se le pide al vehículo que cuando detecte que va a fracasar y que no controla la situación, avise al conductor con suficiente tiempo para que éste coja de nuevo el volante y los pedales y controle la situación. Es muy difícil programar a un vehículo para que se dé cuenta primero de que está fallando y segundo, alertar al conductor con suficiente tiempo para evitar un accidente y que frene o que acelere atendiendo a la situación. Vamos a un nivel 4, es un nivel con mucha autonomía. En este caso, el vehículo controla los escenarios muy bien. Controla el volante, el acelerador, el freno y salvo en situaciones puntuales muy excepcionales, le pide en este caso ayuda al conductor. Por ejemplo, ¿qué puede ser una situación excepcional? Un accidente de tráfico y el vehículo se tiene que apartar fuera del arcén para dejar pasar una ambulancia. En este caso, el vehículo pediría ayuda al conductor para que le apartara de la carretera. Tan solo encontramos un ejemplo, algunos, uno de ellos es Waymo, que ha dejado una flota de vehículos de conducción autónoma por distintos países en fase de pruebas. Este vehículo también este nivel de autonomía también tiene que alertar al conductor en caso de fracaso con suficiente tiempo. Sin embargo, la intervención humana es muy baja en este nivel de autonomía. Pasamos al nivel 5. El vehículo controla totalmente la conducción. El humano no tiene que intervenir. Es más, no es necesario ni siquiera pedal de volante, pedales de acelerador y freno. Este nivel no existe a día de hoy. No hay ningún fabricante ni ningún vehículo que haya alcanzado este nivel. Sigue siendo el sueño de GM de 1958. Para explicar un poco en qué consiste la conducción y cómo dotamos de inteligencia a un vehículo, me gustaría hablar de las tareas de la conducción autónoma. Nuestro objetivo final para llegar a ese hipotético nivel 5 es que el vehículo sea inteligente, igual o más inteligente, digamos, que el humano, por lo menos en la tarea de conducción. La tarea de conducción básicamente se compone de 3 acciones. La percepción del medio, la toma de decisiones y la ejecución de la acción. Por ejemplo, percepción del medio sería detectar un semáforo en rojo. La toma de decisiones, hay que frenar. Y la ejecución de la acción sería pisar el pedal de freno. Todo este tipo de acciones que realizamos diariamente sin darnos cuenta son las acciones que tiene que hacer nuestro vehículo autónomo. Vamos a comenzar con la primera de ellas, la percepción del medio. ¿Qué entendemos por percepción del medio? Identificar los objetos de la vida. Nosotros diariamente identificamos objetos estáticos y dinámicos en la vía. Vemos arcenes, vemos personas, vemos autobuses, vemos bicicletas. Debemos programar a nuestro vehículo para que sea capaz de ver estos objetos y reconocerlos. Y sobre todo el punto 2, entender el movimiento de estos objetos y predecir qué van a hacer. Somos muy buenos los humanos prediciendo qué movimientos hacen los objetos. Por ejemplo, una persona andando, vemos que si está dubitativa puede cruzar repentinamente y estamos más alerta cuando conducimos. Esto debemos programar al vehículo para que sea capaz de hacerlo. Y por supuesto, la percepción implica localizar los objetos, saber dónde estamos nosotros y dónde están el resto de objetos dinámicos o estáticos, personas y bicicletas, para saber si al realizar una determinada acción tenemos suficiente tiempo y no acaba siendo un atropello. ¿De acuerdo? Pasando al siguiente punto de la percepción, me gustaría hablar de fallos que existen actualmente en el tema de percepción del medio. A día de hoy, los sensores con los que contamos son cámaras, radares, lídares. Estos sensores fallan, incluido por ejemplo el GPS también para localizarnos. Estos sensores fallan. Fallan en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en condiciones climáticas muy adversas o con exceso de luz, la cámara, por ejemplo, la que tenemos en la luna para brisas o las 360 grados, no funcionan. Eso a equivalente sería que nosotros dejáramos de ver instantáneamente mientras estamos conduciendo. O, por ejemplo, los GPS se desactivan dentro de túneles y pierden la localización. Es como si perdiéramos la conciencia conduciendo. Esto no es viable a día de hoy para un tema de conducción autónoma, que nos quedemos ciegos instantáneamente o que perdamos la conciencia momentáneamente. Esto no es viable en una conducción segura. Por otro lado, hay un infinito trabajo de Machine Learning detrás. Hay infinitas imágenes que procesar.
Los coches autónomos ahora están recorriendo muchas ciudades, viendo escenarios, haciendo fotografías de imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una señal de stop y la puede reconocer, pero esa señal de stop puede estar poco pintada, puede haber vandalismo, puede estar doblada. El vehículo tiene que aprender a reconocer esa señal de stop bajo todas las circunstancias, con lo cual es necesario que ese vehículo aprenda. Eso se hace captando imágenes y enseñándole que se trata de un stop. Para enseñarle al vehículo que eso es un stop, es necesario a una persona humana que se lo diga, a una persona, a un programador que se lo diga. La toma de decisiones. Cuando conducimos hay muchísimas decisiones que tomamos. Por ejemplo, decisiones predictivas. Observamos que un vehículo lleva varios segundos parado y decidimos que ese vehículo no va a moverse, con lo cual es seguro adelantar. Este tipo de decisiones predictivas se las tenemos que programar al vehículo para que aprenda a conducir como nosotros. Decisiones a largo plazo, decisiones a corto plazo, decisiones inminentes como parar o frenar. Todo esto lo hacemos y no somos conscientes porque no somos conscientes de cuán difícil es conducir y traducirle esta dificultad al vehículo. Os pongo un ejemplo de una toma de decisión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este vehículo autónomo acaba de llegar a un paso de peatones con el semáforo en rojo y frena. Quiere girar hacia la izquierda. Ha sabido que tenía que frenar en el paso de peatones en la posición exacta y porque tenía el semáforo en rojo. Esta circunstancia cambia si ese mismo vehículo se encontrara en un sitio que no tiene un paso de peatones, con lo cual añadimos más dificultad a la hora de tomar una decisión este vehículo, porque tiene que decidir dónde parar de una manera segura, no sea que vaya a pasar algún peatón, lo pueda atropellar o se avance demasiado. Si encima a esta situación le añadimos que, por ejemplo, tenemos otro vehículo que está entorpeciendo este giro o que tenemos otro vehículo detrás que tiene prisa y quiere que pasemos rápido cuando el semáforo está en verde, a pesar de no poder, se aumenta el número de las dificultades y la toma de decisiones. Todo esto son situaciones reales que nosotros hacemos y que pensamos y que decidimos, pero que en el caso del vehículo autónomo se han de programar para que sepa qué tiene que hacer en todas estas circunstancias. Por último, la ejecución de la acción. En el ejemplo que os ponía antes, pisar el pedal. Hay que tener en cuenta que se han de activar pedales, volantes, frenos, sistemas mecánicos, eléctricos. El vehículo autónomo debe saber que estos sistemas funcionan correctamente y que no fallan. Uno de los problemas que tienen los vehículos autónomos en la actualidad es sobre la respuesta. Por ejemplo, vemos aquí un accidente de un coche autónomo de Uber. Tuvo un pequeño roce lateral y consideró que era un choque mucho más severo, con lo cual tuvo una sobrerespuesta de frenada y de volantazo. Y este coche acabó volcando y siendo un accidente mucho más dramático de lo que podría haber sido por un raspado lateral. ¿Qué acciones futuras se necesitan para acercarnos más a esa autonomía? Por supuesto, mejorar la incertidumbre de los sensores. No podemos tener situaciones en las que no funcionen. Se ha de realizar muchísimos más kilómetros con vehículos autónomos para reconocer escenarios, situaciones en la conducción, para programarlo para que sepa tomar la decisión correcta. ¿De acuerdo? También hay una tarea muy ardua de Machine Learning para que aprenda a identificar objetos en todas las situaciones. Por ejemplo, el stop del que hemos hablado con vandalismo, pegatinas, doblado, etcétera, etcétera, sin pintura. Y por supuesto, evitar la sobrerespuesta de los sistemas, porque si no puede derivar en un accidente mucho más dramático. Hasta aquí la parte de tecnología. Ahora me gustaría hablar de las leyes de la conducción autónoma. He planteado una serie de preguntas que suelen ser habituales a la hora de saber qué va a pasar con las leyes de la conducción autónoma, si vamos a poder conducir un vehículo autónomo en breve. La pregunta es la siguiente: ¿permite la legislación actual la conducción de un vehículo sin conductor, que sería un vehículo autónomo nivel 5? La respuesta es no, con matices. La actual legislación indica que el conductor debe controlar en todo momento el vehículo. De acuerdo con la tabla de niveles que os he presentado antes, un nivel 1 y 2, que además ya están en el mercado y que ya los vemos circular en nuestras carreteras, son niveles de conducción autónoma que requieren de que el el conductor sea el que controle en todo momento el vehículo. Por tanto, esos niveles de autonomía son permitidos ya de acuerdo con la ley vigente.
El nivel 3 está un poco ahí que no queda claro, porque dependiendo de la interpretación no queda claro. En noviembre de 2015, la DGT emitió unas instrucciones para indicar cómo se debía proceder con los niveles de autonomía 3, 4 y 5 de la SAE, la tabla que os he presentado antes. ¿Por qué? Porque los fabricantes estaban empezando a trabajar en vehículo autónomo y había un vacío legal sobre este tipo de conducciones. No iban a estar agarrando el volante y los frenos, iba a conducir solo el vehículo, aunque iban siempre con un conductor de control acompañado, que siempre ayuda en situaciones en las que el vehículo autónomo no sabe actuar. Permitió la DGT este tipo de conducciones para pruebas y ensayos. Por lo tanto, está solamente limitado para fabricantes, universidades, etcétera, etcétera. Además, esta conducción no está permitida en todas las zonas. Lo limita a ciertas zonas, a entornos urbanos e interurbanos. Como novedad, el próximo 14 de julio el Parlamento Europeo modificará el Reglamento 79 de la ONCE, permitiendo la conducción autónoma nivel 3 en las carreteras. Todos los Estados miembros deberán trasladar este reglamento, esta autorización a sus reglamentos vigentes para permitir la conducción autónoma nivel 3 en los vehículos utilitarios. Mercedes ya se ha posicionado con su sistema Drive Pilot y ha dicho que ya empezará a circular vehículos de nivel 3. Recordad que, por ejemplo, Audi A8 Sedan tenía un asistente de tráfico denso, digamos, en situaciones de atasco, para que el conductor soltara el volante y descansara. Ese proyecto se paralizó, pero a partir de que esta ley entre en vigor, se podría implementar perfectamente en toda su gama de vehículos. En caso de accidente, ¿quién sería el responsable de los daños? La respuesta es el conductor del vehículo a motor. De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, el conductor del vehículo a motor es responsable de los daños materiales, personales, etcétera, etcétera. Es necesario saber y revisar la ley para contemplar qué pasa en la conducción autónoma nivel 4 y 5 cuando lleguemos. Mercedes, con su sistema Drive Pilot de nivel 3, ya ha dicho que iba a ser responsable de los fallos que ocurrieran en su sistema, con responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Y él sería quien pagaría todos los daños derivados de los fallos que pudiera derivar su sistema. ¿Puede venderse un vehículo sin volante y sin pedales? La respuesta es que de momento no. El vehículo tiene que tener una serie de sistemas, como por ejemplo pedales, entre otros, y volante, para poderse homologar y por lo tanto vender en la Unión Europea. Sin embargo, os diré como precedente que lo que viene siendo el Sistema Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras de Estados Unidos ya ha aprobado la posibilidad de homologar vehículos sin pedales, sin volantes. Ha dicho que se iba a avanzar a la llegada del vehículo autónomo y como eran dos sistemas que no iban a ser, dos piezas que no iban a ser necesarias de la conducción autónoma, no tenía sentido que se le obligara a este tipo de vehículos a tener pedales y volantes. Vamos al último pilar, ¿vale?, de la conducción autónoma. Vamos a hablar del nivel de seguridad. El vehículo autónomo nos tiene que ofrecer suficiente grado de seguridad para que nosotros nos montemos tranquilamente dentro de él y nos sintamos igual de seguros o más incluso que en otros medios de transporte o con un vehículo conducido por otra persona. Os he hablado del accidente de Uber que pasó en el año 2018, que un vehículo autónomo atropelló a un ciclista que cruzaba perpendicularmente a él. ¿Vale? Este caso fue analizado y se analizó puesto que se estaba abriendo una investigación tanto por la marca como vía penal. ¿De acuerdo? El ciclista cruzó por una zona no señalizada y en condiciones bastante oscuras. Era completamente de noche, una carretera no iluminada, etcétera, etcétera. Tras analizar lo que pudo fallar, se vio que se producía una detección incorrecta por parte del vehículo autónomo del objeto. El vehículo autónomo iba circulando y lo primero que vio a lo lejos fue un objeto indefinido. A medida que iba avanzando y se iba acercando a esta bicicleta, detectó que era una bicicleta. Siguió avanzando y finalmente detectó que era un vehículo. Como en ese trayecto había detectado tres cosas distintas, el sistema estaba programado para que
rechazara la idea de que había un objeto porque no tenía sentido detectar tres cosas distintas y descartara que allí había algo. Ese es el primero de los motivos por que el sistema de conducción autónoma falló. Otro de los motivos por que se produjo este atropello mortal es que el conductor de asistencia, que siempre asiste al vehículo autónomo cuando están conduciendo por las ciudades haciendo kilómetros, estaba viendo una plataforma de streaming llamada Hulu y por lo tanto no prestaba atención, no estaba mirando la carretera. Por último, los vehículos autónomos desactivan los sistemas ADAS que vienen de serie en los vehículos. Esto se trata de un Volvo que tenía un sistema autónomo de frenada. ¿De acuerdo? Se desactivó para poder realizar la conducción autónoma y probar en condiciones de seguridad, sin fallos, etcétera, etcétera, la conducción autónoma. Si este sistema AEB hubiera estado activado, probablemente hubiera evitado el atropello mortal de este ciclista. En cualquier caso, os cuento que de manera anecdótica, un juez dictaminó que finalmente la persona culpable del accidente era el conductor que no había prestado atención, el conductor de control. Llegados a este punto pensamos, bueno, ¿y cuándo los vehículos autónomos van a ser seguros? Porque tendrá que llegar algún momento en el que sean igual de seguros que una persona conduciendo o mucho más para que nos montemos plácidamente en ellos. Se realizó un estudio, que es el siguiente, ¿de acuerdo? Ramsden calculó cuántos kilómetros ha de conducir un vehículo autónomo para demostrar que es más seguro que un vehículo no autónomo. Es decir, cuántos kilómetros ha de conducir sin víctimas mortales para que sea mejor que un humano conduciendo. Partió del dato de que de media en Estados Unidos se produce 1,09 accidentes mortales cada 100 millones de millas, que son 161 millones de kilómetros conducidos. Esto lo que hacemos es coger todos los kilómetros que se hacen en Estados Unidos por todos los usuarios y se divide por el número de víctimas mortales y así aparece este 1,09 accidentes. ¿De acuerdo? A través de cálculos probabilísticos se determinó que era necesario que se condujeran 243 millones de kilómetros con un vehículo autónomo sin accidentes. Llegado a ese punto, podríamos asegurar que el vehículo autónomo tiene un nivel de seguridad igual que un humano. ¿Qué implica conducir 243 kilómetros, 43 millones de kilómetros? Bueno, pues imaginaros que ponemos una flota de 100 vehículos autónomos, ¿de acuerdo? A circular, a hacer pruebas, por supuesto, con un conductor de control. Los tenemos 24 horas al día conduciendo, 365 días al año, conduciendo sin parar esta flota, a una velocidad media de 40 kilómetros hora. Necesitaríamos un total de 12,5 años conduciendo sin accidentes mortales. Llegado a este punto, podríamos decir, ok, es igual de seguro que un vehículo no autónomo con un conductor, de media. ¿De acuerdo? Visto toda esta perspectiva que hemos visto, toda la tecnología, el nivel de seguridad, las leyes que hay que modificar, ¿cuál es el futuro del vehículo autónomo? Esto no es una opinión personal, es una opinión de muchas personas, CEOs, activos que están participando en temas de la conducción autónoma, trabajando en esto. He recopilado una serie de opiniones y de qué futuro ven en la conducción autónoma. ¿Será factible? Es una de las preguntas que se hace. ¿Ir a un concesionario y comprar un vehículo autónomo en un futuro? Una de las principales respuestas que se dice es que probablemente el vehículo autónomo sea un producto de lujo. Se ha invertido tanto I+D y tanta tecnología que repercutirá en el precio del vehículo y es probable que el vehículo sea muy caro, un producto de lujo. Esto nos hace pensar que quizás el coche en propiedad no sea algo necesario cuando llegue el vehículo autónomo, porque se estima que el 90% del tiempo el vehículo está parado y quizás es el momento de empezar a pensar en movilidad compartida. Esto se verá en un futuro lejano, porque antes de llegar a este punto en el que existan flotas de vehículos compartidos, vehículos en propiedad de movilidad compartida, tendremos que llegar a ese nivel 5 y probablemente quedan muchos años para llegar, porque es necesario muchas pruebas para llegar a un nivel de seguridad adecuado en el que una persona se siente cómodo. Además, probablemente se hagan en entornos muy limitados, en una zona controlada, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas de los que trabajan en este sector piensan que el futuro de la movilidad autónoma está en otros sectores,
como por ejemplo el sector agrícola, donde no hay ningún tipo de peligro en poner eh, tractores autónomos que recorran y hagan la cosecha sin ningún tipo de supervisión, o por ejemplo el tema de el transporte. El transporte es necesario hacerlo bueno, pues con trailers automatizados que permitan llevar las mercancías entre puntos logísticos controlados. ¿De acuerdo? Hasta aquí la ponencia de hoy. Me gustaría que si tenéis alguna duda, pues nos la hicierais llegar, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro tiempo.